Bien, ahora en este video pues vamos a hacer la continuación del anterior. Ya vimos en el anterior qué es el dominio de una función y habíamos quedado claros que el dominio de una función eran todos o es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x o la variable de entrada para el cual la función puede trabajar y nos puede arrojar un valor de salida, ¿verdad? Y habíamos quedado que dependerá mucho del tipo de función, pues así va a venir siendo el dominio de ella, ¿verdad? Habíamos quedado que si yo tenía un extractor de jugo de naranja como función, pues su dominio eran solo las naranjas. Pero si por ejemplo tenía un extractor de vegetales, entonces su dominio ya cambiaba. Su dominio ya era que un apio, que un pepino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependerá mucho de quién es la función, así es el dominio de ella. Entonces vamos a ir arrancando conociendo los tipos de funciones que vamos a tener y dependiendo del tipo de función, pues así va a ir o así vamos a ir calculando el dominio de ella, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Las primeras que vamos a ver en este curso, y es a lo largo de la carrera, aquí vamos a ver todas las funciones que vamos a observar a lo largo de la carrera, y una de ellas es la función polinomial, ¿sí? Entonces, una función polinomial en su definición más sencilla pues podemos decir que una función polinomial es una función que está definida por un polinomio, ¿verdad? Esa es la definición más sencilla, ¿verdad? Es decir, que una función polinomial es la que está definida como un polinomio, ¿verdad? Y un polinomio, pues, tiene grados, ¿verdad? Y el grado de un polinomio está escrita como lo vemos en pantalla, ¿verdad? A sub n, x a la n, más a sub n menos uno x a la n menos uno y así sucesivamente hasta llegar a sub 2, x a la 2 más a sub uno x, más a sub cero, ¿verdad? Entonces, esas son las funciones polinomiales, las que están definidas de esa forma. Y una función polinomial, hay que tenerlo claro, son continuas en todos los números reales, ¿verdad? Entonces, eso ya nos da una pauta de qué nos va a decir el dominio de una función polinomial. Ahora, las funciones polinomiales, hay funciones polinomiales que tienen un grado bajo, ¿sí? Un grado bajo, un grado bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones polinomiales tienen un grado bajo? Pues una función polinomial donde solo tenemos la constante a sub cero, ¿sí? Entonces, esa es una función que se conoce como función constante, ¿sí? Es decir, que estas funciones son de tipo constante. Entonces quiere decir que una función constante está definida más o menos como esta. Por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a un número real, por ejemplo 3, esta es una función constante, ¿verdad? Porque no tiene variable. Entonces es una función constante. Y esa función, el polinomio, su grado es cero, ¿verdad? Una función constante, el grado del polinomio es igual a cero. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, de ahí tenemos la función de tipo lineal. ¿Sí? Una función de tipo lineal está definida de esta manera. F de x igual a x, ¿verdad? A x más b, ¿verdad? Esta función se le conoce como función lineal, ¿verdad? Como función lineal. Y el grado del polinomio que le da vida a esa función lineal es cuando el máximo exponente de la variable, en este caso es uno. Entonces podemos observar que x, que es la variable, su exponente es uno. Por lo tanto, tengo una función lineal. Entonces veamos qué ejemplos podemos tener de funciones lineales. Pues media vez aparezca la variable x, hay infinitas rectas, ¿no? Funciones lineales, x más uno. Por ejemplo, yo puedo tener una función lineal f de x igual a 3 medios de x, por ejemplo. Puedo tener una función lineal f de x igual a 3 menos 4x, ¿verdad? Puedo tener una función lineal f de x igual a x nada más. Esas son funciones lineales porque en todas las funciones que acabo de escribir aparece únicamente la variable x y su máximo exponente es uno. Por lo tanto, estas son funciones lineales, ¿verdad?
Luego tenemos una función de grado bajo que se conoce como función cuadrática, ¿verdad? Donde la función cuadrática pues viene definida más o menos como esto, ¿no? Viene definida como ax cuadrado, ¿verdad? Más bx más c, ¿verdad? Donde esta se conoce como función cuadrática, ¿verdad? Cuadrática. Lo que quiere decir que el grado del polinomio es de grado 2, ¿verdad? De grado 2. ¿Estamos? Entonces, funciones cuadráticas, pues tenemos de la variedad, ¿verdad? Podemos tener funciones cuadráticas definidas como f de x igual a x cuadrado más 1, ¿verdad? Podemos tener definidas funciones cuadráticas como, por ejemplo, 2x cuadrado menos 3x más 2, por ejemplo. Podemos tener funciones cuadráticas definidas como, por ejemplo, nada más x cuadrado, ¿verdad? Podemos tener funciones definidas cuadráticas como x cuadrado menos 3x y así sucesivamente podemos escribir infinidad de funciones cuadráticas, ¿no? Y estas son las funciones cuadráticas porque observamos que debe de aparecer la variable independiente, en este caso para todas la variable x, y como exponente debe de aparecerle el 2, ¿verdad? Pero mire, también aparece un x a la 1, no importa. Pero media vez aparezca un x a la 2, entonces la función es cuadrática, ¿verdad? Y que también es una función polinomial, ¿verdad? Y luego está la función cúbica, ¿verdad? La función cúbica, ¿sí? La función cúbica pues tiene también la forma siguiente. Ax a la 3, ¿verdad? Más bx a la 2, ¿verdad? Más cx, más cx, más d, ¿verdad? Entonces una función cúbica puede tener todos estos elementos o le pueden faltar algunos elementos. El que no puede faltar es el elemento x a la 3, porque si no dejaría de ser cúbica. Entonces esta función es llamada función cúbica porque el grado del polinomio es de grado 3, ¿verdad? Ahora, un polinomio de grado más grande que 3 simple y sencillamente se le llama polinomio. Por ejemplo, si yo tengo una función g de x y esa función g de x viene dado como x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2x más 1, por ejemplo, entonces ahí tengo una función de grado 4. Entonces esta ya deja de tener nombre propio y se le llama nada más función polinomial, ¿verdad? Ahora, una cosa importante, para que la función sea catalogada como polinomial, el exponente de la variable, de todas las variables que aparezcan, debe de ser entero y positivo, ¿verdad? Para que sea una función de tipo polinomial. Eso sí hay que tenerlo bien, bien claro. Por ejemplo, si yo tengo una función h de x y que h de x sea una función 3x a la menos 3 más 2x menos 1, esta función deja de ser función polinomial, no es función polinomial. ¿Por qué? Porque una de sus variables tiene un exponente que no es positivo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces esta función deja de ser función polinomial. Ya más adelante vamos a ver qué tipo de función sería, pero polinomial no lo es, ¿verdad? No es polinomial, ¿sí? Ahora, ya que sabemos qué es una función polinomial, que una función polinomial dependiendo su grado tiene nombre propio, ¿no? Regresando un poquito, entonces decimos que si la función es de grado 0, entonces es una función constante, donde la función nada más es un número real, y entonces esta función es polinomial, pero tiene un nombre propio llamada función constante. Cuando una función tiene una variable exponente a la 1, es decir, su grado más alto es 1, entonces se le conoce como función lineal, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos de que es una función lineal. Y cuando el grado del polinomio es de grado 2, entonces la función también
polinomial también tiene un nombre propio y se conoce como función cuadrática, ¿verdad? Y cuando la función tiene un grado 3, la función polinomial tiene un grado 3, también tiene un nombre propio que se conoce como función cúbica, ¿verdad? Y esas tres funciones, esas cuatro funciones que vimos ahorita, todas son de tipo polinomial, ¿sí? Y esta función cuyo grado es más grande que 4, entonces ya deja de tener un nombre propio para ser simple y sencillamente una función polinomial, ¿verdad? Ahora, una función donde el exponente de alguna de las variables aparezca como negativo o fraccionario deja de ser función polinomial. Por ejemplo, acá h de x, 3x a la menos 3 más 2x menos 1, esta ya no es una función polinomial. ¿Estamos? Bueno, ahora, ya sabiendo qué es una función polinomial, entonces vamos a definir el dominio de una función polinomial. ¿Estamos? Vamos a definir el dominio de una función polinomial, recordando que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable de entrada, para los cuales la función los puede trabajar y genera un valor de salida. Al principio de este video yo les dije que la función polinomial es continua en todos los números reales. ¿Eso qué quiere decir? Que una función polinomial no hay ningún número real para que la función deje de trabajar. Por lo tanto, entonces el dominio, si lo vamos a poner en una forma de intervalo, ¿sí? Para agrupar quiénes son los valores que pueden entrar a la función polinomial, pues decimos que son todos los reales, ¿verdad? Entonces, para decir que el dominio son todos los reales, entonces vamos a colocar que nuestro dominio viene del infinito negativo hacia el infinito positivo. Significa que nuestro dominio son todos los reales. Es decir, que el dominio son todos los valores x, tales que x pertenezca a todos los reales, ¿verdad? Entonces, ese es el intervalo de cualquier función polinomial, el intervalo del dominio de cualquier función polinomial. Es decir, si alguien me dice a mí, mira, fíjate que aquí tengo una función polinomial. Si yo veo que es una función polinomial, efectivamente, no tengo que hacer ningún cálculo algebraico para determinar su dominio. Yo respondo claramente que el dominio son todos los reales y lo coloco en forma de intervalo. ¿Estamos? Entonces, este es mi dominio. Si a mí me preguntan el dominio de una función, si yo observo que la función que tengo enfrente es una función de tipo polinomial, pues basta y sobra con escribir que el dominio son todos los reales y escribo mi respuesta en un intervalo que va desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Si el video te gustó, pulgar arriba y suscríbete para más videos.